en general, etiopatogenia, la fisiopatogenia, en la como causales. En la fisiopatogenia es como estos factores, ¿ya? En relación a las espondiloartritis, es un grupo de enfermedades que antes se llamaban artritis seronegativas, ¿ya? También se llamaban espondiloartropatías. Se llamaban artritis seronegativas porque tenían el factor reumatoide negativo. Entonces, actualmente la denominación de todas estas son de espondiloartritis. Son un grupo grande de enfermedades y, como vamos a ver, tienen una prevalencia. Tienen una prevalencia de un 1%. ¿Ya? Y hay dos formas clínicas, una forma axial y una forma periférica. Entonces ya vamos a empezar a clasificar. Hay las formas axiales, donde el predominio es de compromiso de la columna vertebral. Hay una inflamación de todo lo que es el aparato del aparato de los ligamentos, el periósteo de la columna que va desde la cervical hasta las sacroiliacas, o sea, todo lo que es el esqueleto axial, ya predominantemente, y tenemos la forma periférica donde hay una artritis de las articulaciones que no comprometen el aparato, digamos, la columna axial, la columna vertebral, ya predominantemente. Ya vamos a ver las características, las diferencias de los dos tipos de artritis. Entonces, la prevalencia global de estas, ¿ya? Es de más o menos combinada, todo este tipo de artritis es de un 1% de la población. La edad de presentación en general es de personas o de individuos jóvenes y generalmente es para la forma axial varones jóvenes y pueden tener incluso varones de alrededor de 20 años ya empiezan a tener problemas de inflamación axial. Mientras que en la forma periférica, la relación según sexo es equitativa. Hay tanto varones como mujeres. Ahora, ¿qué factores son los que intervienen en la etiopatogenia? Hay factores genéticos predisponentes y en general, en este tipo de enfermedades o en este grupo de artritis, hay un factor genético muy importante y hay factores ambientales desencadenantes. ¿Cuál es el factor genético predisponente común o más importante en este grupo de enfermedades, en especial en la forma
axial está muy bien estudiado y nos vamos a referir cuando hablemos de etiopatogenia y en la fisiopatogenia. En la forma axial es el HLA-B27. Más del 90% o cerca al 90% de los pacientes que tienen artritis axial, o sea, de la columna vertebral, ¿ya? Tienen el HLA-B27 positivo. El HLA-B27 está positivo en el 2% de la población en general. Eso es muy variable de acuerdo a la población. En nuestro medio no tenemos estudios, pero este tipo de artritis es muchísimo menos frecuente que en la población blanca europea, ¿ya? Pero para que ustedes capten lo que tienen que saber es de que las espondiloartritis tienen como factor genético relacionado el HLA-B27. Las formas axiales, un 90% aproximadamente, están relacionadas o tienen como marcador genético el HLA-B27. Las artritis seronegativas, perdón, las artritis reactivas, no seronegativas, las artritis reactivas, casi un 50% tienen HLA-B27 positivo. Y dentro de los factores desencadenantes, hay un factor infeccioso muy importante, que es la disbiosis intestinal. Hay alteraciones en la microbiota intestinal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la etiopatogenia de la artritis reumatoide? Hablábamos de factores genéticos relacionados al HLA. Era un HLA clase 2, era el HLA DRB1, estaba ahí involucrado el epítopo compartido. Acá es un HLA clase 1, es el HLA B27. ¿Y con quién va a interactuar el HLA clase 1? Con un linfocito T. ¿Qué tipo de linfocito T? Un citotóxico directamente. Cuando hablábamos de factores ambientales desencadenantes en artritis reumatoide, hablábamos de, a nivel respiratorio, el tabaco. A nivel de la boca, microorganismos que estaban en el alveolo dental y infecciones dentales. Y hablábamos también de la microbiota. Pero esos microorganismos del intestino, ¿ya?, eran presentados por un HLA clase 2. Acá es un HLA clase 1. Acuérdense de la clase de inmunología que les he dado. Ahora, ¿cuál es el evento inicial en la fisiopatogenia? ¿Cómo interviene ese factor inicial en una persona genéticamente predispuesta? Empieza a haber una disbiosis intestinal. A nivel del intestino hay un cambio en la composición de la microbiota. Empieza a proliferar en el intestino, en todo el intestino, especialmente en el colon, empiezan a proliferar microorganismos y empiezan a prevalecer microorganismos patógenos. Ya no están los saprófitos que nos producen beneficios, sino empiezan a predisponer cierto tipo de microorganismos patógenos. Y eso produce un daño en la mucosa del intestino, y ese daño a nivel de la mucosa del intestino empieza a producir mayor permeación de gérmenes, mayor permeación y a un aumento de, les decía, este aumento de las especies patógenas hace que se activen células linfoides innatas en el intestino, y estas células empiezan a proliferar. Además, empieza a haber mayor permeabilidad vascular y estas células empiezan a viajar desde el intestino hacia las articulaciones y hacia la médula ósea. En las articulaciones van a empezar a
producir activación del proceso artrítico y a nivel de la médula ósea también van a producir activación de citoquinas y van a producir activación de la osteogénesis y por lo tanto son pacientes que van a producir nuevo hueso y anquilosis de las articulaciones. Y por eso, por ejemplo, en las artropatías axiales se depositan estas células a nivel de la columna y van a empezar a producir nueva formación de hueso y el paciente termina con una columna en bambú, ¿ya? Porque todos los ligamentos se osifican. ¿Qué es lo que pasa a nivel intestinal? A nivel intestinal, en las células presentadoras de antígeno, ingresan estos antígenos. Esta es una célula, acá está el núcleo, todo esto es el citoplasma de esa célula. Entra un antígeno, entra esa proteína de ese microorganismo patógeno, entran esas proteínas y son degradadas por proteasomas. Y una vez que son degradadas, son presentadas normalmente, son acopladas en el retículo endoplásmico al HLA-B27 normal de las personas y junto con la beta-2 microglobulina normalmente son acopladas a un endosoma, se acoplan al aparato de Golgi y son expresadas en la superficie de la célula para ser presentadas por esta célula presentadora de antígeno al linfocito, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado en inmunología? ¿Qué es lo que pasa en personas predispuestas genéticamente? En personas predispuestamente genéticamente y que tienen el HLA-B27 positivo, estas proteínas son degradadas por estos proteasomas, no son totalmente fraccionadas porque son proteínas que son ricas en nitrógeno y estas ya al no ser fragmentadas completamente son acopladas en forma anormal al HLA-B27 y al ser acopladas en forma anormal en el HLA-B27 ya son expresadas a través del endosoma, entran al aparato de Golgi y son expresadas en la superficie celular junto con el HLA-B27 en forma anormal. Y ahí se produce una presentación anormal de estas proteínas, ¿ya? Que van a empezar a producir, además se producen expresiones de dímeros, de proteínas mal expresadas y empiezan a producir mimetismo molecular, ¿ya? En resumen, en una persona genéticamente predispuesta, ¿ya? Empieza a producirse la proliferación, fíjense, empieza a producirse la proliferación, una disbiosis a nivel del intestino en estas personas, se activa en esas personas células linfoides innatas. Estas células linfoides innatas empiezan a producir más interleuquina 17 y esto hace que se active a nivel de las articulaciones y esa activación a nivel de las articulaciones va a producir una artritis periférica por activación de interleuquina 17 y factor de necrosis tumoral. Por otro lado, también esas células activadas
viajan a la médula ósea, al esqueleto axial, y en personas que tienen el HLA-B27, ya esa interleuquina 17 y ese factor de necrosis tumoral llega a la médula espinal de la columna vertebral y va a producir las espondiloartropatías, el compromiso axial y proliferación del hueso. En las personas que no tienen el HLA-B27, muchas veces no va a haber este compromiso axial que se va a presentar en personas que tienen el HLA-B27, mientras que en las que no tienen el HLA-B27, generalmente solo se presenta la artritis periférica. Ahora bien, en las espondiloartritis periféricas, la característica común es la artritis periférica. Ya, esta artritis periférica está prácticamente en todos los pacientes. También la gran mayoría de los pacientes, casi la mitad de los pacientes va a tener entesitis. También la mitad de los pacientes va a tener más o menos un 25% tener dolor lumbar de tipo inflamatorio, pero sin daño a nivel de la columna, sin daño estructural. Muchos de estos tienen compromiso intestinal, las formas de inflamación intestinal, como vamos a ver. Vamos a hablar del compromiso de la artritis. La artritis en las espondiloartritis es predominantemente de extremidades inferiores y está dentro de las oligoartritis, es oligoarticular, o sea, tiene más de una articulación y menos de 5 articulaciones. Es asimétrica y de predominio de miembros inferiores. Esta es la característica de estas artritis. Acuérdense, estaban las monoartritis, las poliartritis y este tipo de artritis son las oligoartritis. Hemos hablado también, cuando hemos hablado de enfoque de las artritis, de las oligoartritis. Entonces, este tipo de patología, las espondiloartritis, generalmente son las que producen las oligoartritis. En relación a la entesitis, que presenta casi la mitad de los pacientes, la entesitis es la inflamación del sitio de inserción de los ligamentos, de los tendones y de la cápsula articular. Y también se inflama la fascia superficial del hueso. Este es un tendón de Aquiles normal. Fíjense cómo el tendón de Aquiles acá está absolutamente inflamado. Generalmente uno puede distinguir fácilmente cuando hay una inflamación del tendón o una entesitis del tendón de Aquiles. Fíjense, muchachos, ¿ven? Acá en la flecha. Este tendón de Aquiles es absolutamente diferente a este tendón de Aquiles y está inflamado hasta el periósteo del hueso. Hay una inflamación. Es un proceso, no es una tendinitis la entesitis, es un proceso inflamatorio con citoquinas proinflamatorias en el sitio de inserción del tendón. ¿Entendido? Esa es la entesitis. No es por un efecto mecánico como en la tendinitis, es un proceso inmunológico la entesitis. ¿Entendido? Eso es pregunta de examen. Luego, la dactilitis también se presenta prácticamente en la mitad de los pacientes.
Acá tenemos el ejemplo de una dactilitis. Fíjense, este es un dedo en salchicha, donde hay compromiso interfalángico proximal, interfalángico distal y metacarpo falángico. Como hay compromiso de las tres articulaciones, el dedo parece en salchicha. Y además acá hay una queratitis blenorrágica, ¿verdad? Propio de este tipo de enfermedades, la dactilitis. Miren, quien tenía dedos en salchicha era este personaje famoso, donde podemos ver claramente que tiene artritis interfalángica distal, interfalángica proximal y metacarpofalángica. Esto es debido a una dactilitis o dedo en salchicha, y que nos muestra el dedo en salchicha. La uveitis es la inflamación de la capa profunda del ojo. Tenemos la esclera. Cuando se inflama la esclera, se produce la escleritis. La capa más superficial es la conjuntiva. Y cuando se inflama la conjuntiva, se llama conjuntivitis. Luego viene la esclera. La inflamación de la esclera se llama escleritis, que generalmente se presenta la escleritis en la artritis reumatoide. En las espondiloartritis puede haber conjuntivitis, ¿ya? Y puede haber uveitis. ¿Qué características, fíjense muchachos, tiene esta uveitis? Es un ojo rojo profundo. Miren, esta es la córnea y el ojo rojo llega hasta la córnea, penetra la córnea, hay un edema de la córnea. Cuando ustedes vean a un paciente con un ojo rojo y donde el ojo rojo penetra hasta la córnea y hay un edema corneal, esa es una escleritis o es una uveitis. Acá estamos hablando de una uveitis porque además por dentro hay una inflamación. Lo único que tienen que ustedes aprender es de que tienen que aprender a distinguir un ojo rojo profundo. Cuando ustedes vean un ojo rojo que está tocando la córnea y está inflamando la córnea, y la córnea está edematosa, está inflamada, ese es un ojo rojo profundo, inmediatamente tienen que derivar al oftalmólogo. En la conjuntivitis, fíjense acá, en la conjuntivitis hay un halo como de seguridad, como de medio milímetro, donde no penetra a la córnea. ¿Entendido? Valeria. El dolor lumbar de tipo inflamatorio, es otra de las características de las espondiloartritis. La espondiloartritis axial, todos los pacientes van a tener, prácticamente todos los pacientes van a tener dolor lumbar inflamatorio. Cuando hemos hablado del lumbago, hemos hablado del tipo de dolor lumbar inflamatorio. El dolor lumbar inflamatorio es de predominio matinal. El paciente despierta por dolor, por el ciclo circadiano de la inflamación, amanece con dolor lumbar, le duele la espalda al amanecer, despierta con dolor y ese paciente durante la mañana, a medida que calienta, entre comillas, la espalda, entra a la ducha y empieza a mejorar el dolor lumbar. Empieza a mejorar su dolor lumbar. Entonces, es un dolor lumbar de tipo inflamatorio. Es de predominio matinal, mejora con el ejercicio, empeora con el reposo. Las artritis
espondiloartritis axiales, prácticamente todas tienen dolor lumbar inflamatorio, ¿ya? Hay un grupo que es asintomático y uno encuentra el compromiso axial con resonancia en las formas axiales y en las formas de espondiloartritis periférica, un 20% tiene compromiso axial, o sea, tiene lumbago inflamatorio de tipo lumbago inflamatorio o dolor de espalda inflamatorio, pero estos pacientes no tienen daño radiológico. Ahora, vamos a hablar del compromiso intestinal. Muchos de estos pacientes van a tener compromiso intestinal asintomático. 2 de 3 pacientes con espondiloartritis periférica tienen daño a nivel intestinal. Muchos de ellos no tienen ningún síntoma, no se quejan de nada. Y cuando uno indaga bien, son pacientes que lo único que tienen es un aumento en la frecuencia de deposiciones. Entran 3 veces al día a tener deposiciones. Pacientes, a su vez, con enfermedad inflamatoria intestinal, hasta un 10% presenta una espondiloartritis y nunca se han quejado de dolores articulares, pero cuando uno les pregunta a estos pacientes, sí tienen alteración en alteraciones articulares. En relación a las manifestaciones cutáneas, es claro de que la mayor parte de los pacientes con espondiloartritis y que tienen psoriasis y que desarrollan psoriasis, en algún momento van a tener compromiso cutáneo. Pero las artritis reactivas también van a tener, como hemos visto, un compromiso cutáneo. Van a tener, por ejemplo, la queratitis blenorrágica. Algunos hacen lesiones tipo pustulosas en piel. Otros, por ejemplo, estos pacientes hacen mucha alteración en piel tipo pustulosis, ¿ya? ¿Cómo clasificamos estas artritis? Habíamos dicho que están las espondiloartritis axiales y las periféricas. Las axiales tienen un compromiso de la columna vertebral con inflamación de la columna. Y las formas axiales las vamos a dividir en dos. La espondilitis anquilosante, cuyo HLA-B27 es un 90%, y la espondilitis anquilosante no radiográfica. La única diferencia es en que esta tiene daño radiográfico y encontramos en la resonancia un daño en resonancia y esta no tiene un daño radiográfico. La forma periférica tenemos la artritis o espondiloartritis periférica con compromiso cutáneo psoriásico. En esta hay 5 formas. Tenemos la espondiloartritis periférica asociada a infecciones reactivas. Acá tenemos cuando uno tiene una reacción a una infección intestinal. Ahí tenemos la Yersinia, la Shigella, la Salmonella, cuando uno se infecta de ese tipo de gérmenes y hace una reacción. Acá tenemos la artritis reactiva a clamidia a nivel genital y tenemos la artritis reactiva secundaria a estreptococo, lo que antes llamábamos fiebre reumática. Entonces, en la espondiloartritis periférica reactiva tenemos 3 focos. Foco respiratorio, tenemos lo que llamábamos antes fiebre reumática. Tenemos el foco intestinal, ahí tenemos la Shigella, la Salmonella, y tenemos el foco genital, donde está la clamidia. Tenemos también la espondiloartritis periférica asociada a enfermedad inflamatoria intestinal.
especialmente el Crohn, y también en menos medida la colitis ulcerosa. Y tenemos la espondiloartritis periférica indiferenciada. En esta entran un montón de enfermedades como la espondiloartritis periférica asociada a enfermedad celíaca, la espondiloartritis periférica indiferenciada. Por ejemplo, ahí está el SAFO, que se asocia al acné pustuloso. Uno trata el acné pustuloso, esa pustulosis del acné, y desaparece la artritis. Entonces, esa es la clasificación que tenemos en este tipo de artritis. Nos vamos a quedar acá. No sé si hay alguna pregunta. En realidad nos falta por lo menos una clase más, pero vamos a quedarnos acá, muchachos. Valeria, ¿alguna pregunta? No, doctor.